Gracias amigos por estar con nosotros en un encuentro con la ciencia especial dedicado al ambiente en el Perú. Para ello hemos invitado al gran amigo Pepe Bauer, José Bauer, el doctor José Bauer, que es doctor en biología y especialista en temas ambientales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Varias veces lo hemos entrevistado y escuchado sus conferencias, y hoy día vamos a tratar el tema precisamente de nuestro país, que aparentemente está muy contaminado. Gracias, doctor José Bauer, por aceptar esta invitación. ¿Cómo es el problema de la contaminación en el Perú? Algunos dicen que viene de la minería, otros piensan que es de la agricultura, de la pesquería, etc. Cuéntenos un poquito, sobre todo en lo que respecta a los ríos y cómo estos contaminan las chacras de los costados, y finalmente cómo llega a nosotros, a nuestra mesa. Ok, gracias por la invitación, doctor Montoya. Es muy grato estar aquí para comentarles acerca de la contaminación que tenemos en el país. Efectivamente, muchos dicen de que la minería es quien contamina, pero también contamina la agricultura, también contaminan inclusive los contaminantes domésticos, los contaminantes que vienen de los hospitales y de cualquier otra industria. Todo contamina. Lo que debe existir son controles de prevención para evitar que esto ocurra. Existen legislaciones, pero estas no se están aplicando con rigurosidad. Entonces, si empezamos a hablar que los ríos, las aguas de los ríos están contaminadas, que los suelos de la agricultura están contaminados, sí, efectivamente están contaminados, pero encontrar una solución amerita que se haga un diagnóstico que no es simple, por la dinámica que esta contaminación está ocurriendo, tanto en el agua, en el suelo, en el aire, ¿no? Hay que fijar de qué manera esto está ocurriendo para poder encontrar de una manera no tanto empírica, que es lo que se está haciendo hoy en día, sino más científica, una solución que va a tomar tiempo y va a requerir de inversión. Entonces, si nosotros hablamos de la minería, hay muchas mineras que están emitiendo, diríamos, sus aguas, que en el pasado tal vez esta minería contaminaba más. Hoy en día la gran minería ha cambiado un poco sus tecnologías, son más amigables con el medio ambiente, están utilizando ya no tantos químicos inorgánicos, sino más orgánicos, y esto de alguna manera nos ayuda a que el problema no sea tan grande. Sin embargo, tenemos una pequeña minería, una minería informal, una minería ilegal, que es la que está contaminando. Si bien esto forma parte dentro de la gran minería y de los aspectos mineros en el país, en un porcentaje muy pequeño, de todas maneras la incidencia de esos contaminantes, sobre todo mercurio, están generando grandes impactos en el país, ¿no? En la agricultura. Entonces, la agricultura, por otro lado, con el uso de fertilizantes inorgánicos, la legislación dice que hay que utilizar fertilizantes orgánicos, no tan tóxicos. Sin embargo, se sigue utilizando fertilizantes inorgánicos que están impactando de una manera bastante fuerte nuestros suelos. De lo que los agricultores utilizan los fertilizantes, ¿no? Ellos calculan más o menos cuánto tienen que agregar de fertilizante por hectárea, que son a veces toneladas de fertilizante. Solamente el 30% es utilizado por la planta, el 70% se va a percola, y es lo que está contaminando las aguas subterráneas, y eso va a generar grandes problemas, o está generando grandes problemas para la calidad del agua que utilizamos. Pero no se sabe qué es lo que está quedando, porque existe toda una dinámica química de lo que está ocurriendo. Y las moléculas y los átomos allí se dispersan por todos lados y reaccionan. Y no solamente eso, sino que si nosotros simplemente miramos desde el punto de vista de las reacciones químicas, si a eso le agregamos nosotros que existen floras microbianas que son autotróficos en la mayor parte de ellos, que tienen diríamos, un comportamiento, porque ellos van a utilizar y van a generar oxidaciones, esto acelera el proceso, porque químicamente muchas veces los procesos son más lentos, pero con los microorganismos
que son catalizadores biológicos, esto se hace un poco más agresivamente. Y eso es lo que genera estos cambios, que muchas veces están solubles, se están precipitando, solubles, están precipitando. Entonces todo ese aspecto es algo que se tiene que diagnosticar. ¿Qué está ocurriendo para poder encontrar una solución? Y esto va a tener como consecuencia utilizar cierta infraestructura en equipos de última generación. Y además esto para cada caso especial, para cada región, río o área, no es que sea... No, correcto. O sea, cada área, cada zona, por ejemplo, lo que nosotros encontramos en Arequipa, lo que encontramos en Trujillo, lo que encontramos en Cajamarca, en el Cusco, son ecosistemas distintos. Y los comportamientos son totalmente distintos. O sea, si nosotros generamos, por ejemplo, una tecnología para resolver un problema en Lima, esto no necesariamente vamos a decir que va a tener éxito si lo queremos aplicar en Arequipa o en Trujillo. Pero en todo caso, para llamar la atención de la gente y del gobierno, una forma de ver los efectos de esta contaminación es recordar cómo era el río Rímac y el río Moche antes de las industrias que han empezado en el siglo XX. ¿Se acuerda usted? Claro, o sea, nosotros veíamos que nuestros ríos tenían flora y fauna. Hoy en día eso desapareció. Hasta camarones había. Habían camarones en los ríos. Uno sacaba camarones en chorrillos, las chorrilleras que estaban en el borde había camarones que se sacaban camarones. Ahora no hay absolutamente nada. Entonces... Pero eso se refleja, si bien allí en esta fauna, en nuestro cuerpo también ha sufrido, no los efectos tan evidentes, pero sí en la salud humana. Por supuesto. Nosotros tenemos sistemas de detoxificación normal. En nuestra fisiología hace de que nuestro organismo, nuestra genética pueda expresar ciertas proteínas que nos van a empezar a ayudar a detoxificar. ¿Okay? Sin embargo, no todos los seres humanos tenemos la misma carga genética y aparte los aspectos epigenéticos que van a manejar estas expresiones. Entonces eso complica un poco y todos los procesos que en primer lugar pueden ser simplemente una exposición hasta llegar a la intoxicación van a generar una serie de síntomas. Exactamente, a eso quería preguntarle. En un momento, uno puede decir, caray, ¿qué significa intoxicar al cuerpo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿En qué nos hacen daño? ¿Cómo se manifiesta el efecto de un hombre o una mujer intoxicada y otro que no? Correcto. Lo que primero le va a ocurrir al ser humano es que se va a exponer. Hay una exposición y esa exposición depende de la concentración del elemento tóxico, va a empezar a generar una respuesta de nuestro organismo frente a eso. Si nosotros tenemos una carga genética que nos permite resolver el problema de intoxicación, precipitando, haciendo una serie de mecanismos moleculares que van a poder hacer que nosotros no empecemos a tener una sintomatología, porque si nosotros expresamos cosas que nos defienden, no vamos a tener síntomas. En el momento que la persona no tiene esos mecanismos, van a empezar a acumularse y van a empezar a aparecer. ¿Cuál es el síntoma más común, digamos, que se siente, se ve en la gente que recibe algún tipo de contaminación, la más común? Diarreas. Por ejemplo, hay gente que empieza a tener contaminación por arsénico, empieza a tener diarreas frecuentes que no tienen una etiología infecciosa. Sin embargo, hay una diarrea que no saben por qué es. Generalmente dicen, cuando no encuentran a un microorganismo que está generando el problema, se dice que es una infección inespecífica o es una infección viral. Y ahí lo dejan, dicen que se hidrate, porque muchas de las diarreas son, diríamos, autolimitantes, es decir, solito se resuelve, ¿no? La mayoría de ellas hay que hidratar nada más para evitar el Bueno, pero además habrá efectos neurológicos. También se van a producir efectos neurológicos. Terminan, por supuesto, erosionados. Dependiendo del tipo de contaminante, ¿no? Hay algunos que van a atacar el sistema nervioso, los riñones, el hígado. El QI, el coeficiente de inteligencia. Todo. O sea, por ejemplo, se dice el plomo, ¿no? El plomo va a atacar y va a generar deficiencias en el individuo intoxicado, ya intoxicado, o sea, ya ha pasado los niveles permisibles, ¿no? Entonces, en esos seres hay
estos casos en que tienen deficiencias mentales, retardo en el crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso no ocurre en todos los casos, dependiendo de qué tipo de carga genética tiene. Por ejemplo, en Cerro de Pasco hay niños que sí se denota que han quedado más pequeños y que tienen ciertas limitaciones para desenvolverse en el colegio, sin embargo otros que están pues sobrepasando, exacto, que están sobrepasando los niveles y han ganado concursos internacionales en matemáticas. Entonces dice, ¿cómo es posible que digan que acá hay contaminación por plomo? Si miran, nosotros somos súper. Y eso es porque tienen una fisiología. Como todas las enfermedades, algunos son claro, más propensas. Así es, el aparato inmunológico. Ahora, usted dirige un equipo de científicos. ¿Cómo se han dividido los trabajos? Tenemos un grupo multidisciplinario, porque estos aspectos ambientales no pueden ser enfrentados por personas nada más. Esto tiene que ser equipos multidisciplinarios para que el enfoque sea de una manera más realista y nos permita a nosotros enfrentar el problema más concretamente. O sea, como dije al inicio, tenemos que ser más científicos que empíricos. Y para eso se necesita de más disciplinas, y el ser humano, bueno, tiene una disciplina, como en mi caso, yo soy microbiólogo dedicado a la biotecnología, ese es mi campo, pero necesitamos ingenieros químicos, necesitamos moleculares, biólogos moleculares, necesitamos, es decir, un equipo bastante extenso y grande, y no solamente una persona de cada especialidad. Hay instituciones en el extranjero donde son 30 microbiólogos dedicados a un tema. He conocido en laboratorios extranjeros que un equipo como el que usted dirige, pues hay decenas, hasta 100 personas y grandes instalaciones. Digo, ¿y cómo es posible que en Perú no haya eso cuando estamos súper contaminados? Claro, entonces eso necesitamos, expresarlo para que se sepa las necesidades que tenemos. O sea, ¿no? digamos, una necesidad así evidente es que, en este caso el Estado, con apoyo de las empresas privadas, pues fortalezca un laboratorio grande, único, para que no haya dispersión y que atienda a los problemas peruanos en contaminación para hacer diagnóstico y eventualmente establecer procesos de remediación. Correcto. Y eso no hay. No hay. O sea, se necesita tener una infraestructura. Pero supongo que usted ha tocado las puertas a... Sí, se está haciendo. Se ha creado el Instituto Científico del Agua, en el cual que exista mucha gente profesional que pueda atacar el tema del agua, ¿no es cierto? Y esto amerita compra de equipos de última generación, y no solamente eso, sino la gente calificada para manejarlos, y que tenga pues ciertos controles de calidad que permita que los resultados sean reproducibles. Por eso es que he mencionado que necesitamos tener una actividad más científica que empírica. Ahora, usted tiene aquí 3 colaboradores. Sí, sí. ¿A quiénes son? Cuéntanos. Bueno, tenemos aquí al doctor Óscar Aguinaga, acaba de regresar de hacer su doctorado en Manchester, Inglaterra. Él ha desarrollado la parte de biotecnología ambiental, tiene mucha experiencia en el manejo de contaminación de agua en los ríos, ¿no? Él va a darnos ahora una pequeña disertación sobre lo que él hace, ¿no? Y lo que se podría hacer para empezar a encontrar algunas respuestas a este gran problema de la contaminación ambiental. Después tenemos a la magíster Karin Gómez, que también ella es química y está introduciéndose también, se ha introducido dentro de esta área de la contaminación ambiental con mucha fuerza y con aspectos bastante químicos sobre lo que ocurre en la contaminación del medio ambiente. El ingeniero Hernán, que también está trabajando bastante arduamente sobre la contaminación de aguas y suelos, ¿no? Entonces pueden ellos ahora expresar lo que podríamos empezar a desarrollar. El ingeniero Hernán Zapata es experto en estas cosas y él nos va a poder tocar temas de diferentes ópticas, ¿no? Entonces yo creo que podemos darle la... Perfecto. Comenzamos entonces por Óscar Aguinaga. Doctor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. En el equipo del doctor José Bauer, ¿cuál es tu rol, tu trabajo?
en lo que yo me estoy enfocando es justamente lo que conversaban, ¿no? La parte del diagnóstico. No se puede implementar un tratamiento eficiente si no conocemos el problema como tal cual, a detalle, ¿no? O sea, lo que hoy día tenemos, primero si uno entra en, digamos, buscando referencias bibliográficas de lo que hay en Perú o estudios científicos sobre contaminación por metales pesados, por ejemplo, no hay mucho. Hay información de ciertos trabajos que se han hecho, pero no hay la suficiente robustez o replicación en los estudios que uno podría decir, tengo una línea base para poder empezar. Hay líneas bases, cuando uno habla de línea base, pues habla de lo que hace la minería, pues sus EIAs, sus estudios de impacto ambiental y todo, pero no me refiero a ese tipo de información, sino información más científica, información que uno podría decir, con esto yo puedo empezar un estudio o un estudio con suficiente rigor científico. Entonces, lo que estamos empezando a hacer justamente eso, empezando a hacer un estudio que sí nos permita ser un soporte para poder hacer otros. Por ejemplo, ¿no? El tema de lo que hace las entidades o el gobierno, que es evaluación, monitoreo y fiscalización. Pues, toma muestras de agua, sedimentos, te da los valores en partes por millón y con eso le sirve quizás para fiscalizar o para poner a hacer un plan y ya está. Pero para un científico que quiere proponer un tratamiento no es suficiente. Entonces, por ejemplo, una molécula, digamos, que se libera de una roca, por ejemplo, plomo, o un cobre que se libera de un plaguicida, la forma en que cambia en el sistema, una vez que ingresa a la naturaleza, la forma en que cambia puede ser incluso en milímetros. Entonces, en el primer milímetro de un sedimento, su conformación puede ser muy diferente al siguiente milímetro, por el tema de que ya no hay oxígeno. O sea, interactúa con los átomos y moléculas que encuentra, claro, en esa pequeñísima distancia. Exacto. Entonces, por ejemplo, en mi tesis nosotros tomábamos muestras de 50 centímetros de sedimentos y hacíamos mediciones de todos estos metales con una resolución de una micra, porque veías diferencias enormes. Y el contenido cambiaba. Sí, claro, cambiaba. Entonces, si yo vengo con un tubito y me tomo 2 centímetros, pues estoy obteniendo un valor que sí me va a servir para poder fiscalizar quizás, pero no para un estudio, claro, para serio, comprender el proceso, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, pero para eso ¿tienes los equipos suficientes, necesarios para...? No hay. ¿Qué es lo que te faltaría y cuánto cuesta eso? Porque sí, es solamente claro, ¿no? Es una parte de la ciencia que incluso en otros países que nos llevan la delantera también es incierto, es una pregunta difícil, porque es algo que recién se está viendo, ¿no? El transporte difuso de contaminantes es una disciplina que recién ha empezado por el interés que hay ahora y la problemática. Claro, ahora hay mucho interés en resolver el problema de la contaminación. Claro. Muy bien. Entonces necesitas laboratorio y en este momento estás tú tratando un problema específico, concreto. Sí, ahorita lo que estamos viendo es específico, que es el tema de metales pesados, transporte de metales pesados en el ambiente. La gente no entiende muy bien qué cosa es un metal pesado. El plomo, sí, pero el cadmio también, que no es tan pesado como el plomo. Claro, le habían pesado por el tamaño del tamaño molecular que tienen, ¿no? Pero digamos que son metales que están relacionados a lo que es minería, ¿no? Entonces plomo, cobre, aquellos que nuestro cuerpo... sea, en general todos los metales. En general casi todos. Hoy en día se hacen análisis de todo, ¿no? O sea, se hacen corridas de todos los metales. Claro, el no pesado sería pues el famoso litio, que es tan súper. Sí, pero podría ser contaminante también, ¿no? También contamina, que sea pesado o no, contamina. Sí. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Gracias. Vamos a hablar ahora con nuestra amiga Karen Gómez, que viene de la Universidad de Ingeniería, está haciendo su maestría. Ya ¿no? lo hice. Ya lo hizo. Sí, yo concluí. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable, buen día. ¿Y tu tesis fue en qué? Mi tesis la vengo desarrollando en el marco de un proyecto con el que estoy trabajando con el doctor Aguinaga, que también tiene que ver con metales pesados y resistencia a antibióticos. ¿Y cuál es qué cosa estás investigando pues, específicamente? Para ese marco del proyecto, sí, estamos investigando, queremos ver la correlación que puede haber entre el nivel de metales pesados en humedales impactados
en Perú, con la resistencia a antibióticos que también puede estar presente. En los humedales específicamente que vamos a trabajar es en pantanos de Villa, en manglares de Tumbes y en el lago Titicaca. Bueno, entonces, Titicaca, eso me interesa mucho porque yo he escuchado bastante que hay un químico que está resolviendo, dice que va a limpiar totalmente el lago Titicaca. Me parece es una cosa extraordinaria. ¿Es posible eso? Bueno, aunando esfuerzos yo creo que todo es posible, pero el tema es que uno tiene que ver cuáles son las fuentes contaminantes, ¿no? El lago Titicaca es como un gran espacio donde se vierten los desechos, no hay ningún tratamiento, entonces si uno no elimina la fuente de contaminación y sigue impactando en ese medio, se va a seguir dando la contaminación. Por más esfuerzos que haya, tienen que juntarse la parte científica, la parte política, la infraestructura adecuada, porque no solamente hay contaminación que está viniendo propiamente de las poblaciones, en el caso de esto de desagües domésticos que hay a los alrededores del lago Titicaca o de alguna industria que están a los alrededores, como puede ser una minería informal o artesanal, sino que también para el lado de Bolivia hay también minería cuyos efluentes lo vierten al lago y hay una parte del camino que llega, de nuevo retorna hacia el lado del lago de Perú. Entonces son fuentes de contaminación expresadas. Sí. Y lo más curioso es que la toma de agua para lo que abastece cerca a Yunguyo y otras de las comunidades está cerca justo a ese retorno de esa agua contaminada. Entonces la calidad de agua que están recibiendo, no hay ningún estudio respecto a ello. O sea, faltan estudios. Sí. Y bueno, y tú de manera específica me dice que estás trabajando con el doctor Aguinaga, ¿no? En el marco de este proyecto sí, Bien. pero en el grupo trabajamos de manera multidisciplinaria en cada uno de los proyectos, sí. O sea, tú estás repartiéndote tu conocimiento con diferentes... ¿Y cuál es el más crítico, digamos, de los temas que están tratando ustedes? El que te preocupa más. Uno de los más críticos considero que tiene que ver con el drenaje ácido de mina. Es un tema bastante sensible para las comunidades, sensible para la empresa, y creo que ahora se han juntado esfuerzos de poder entenderse tanto la academia como la industria, en el sentido de que poder desarrollar estudios y una tecnología preventiva en el cual la academia entiende la problemática y entiende la preocupación del sector minero, ya sea formal. La academia entiende, pero a veces la minería no se deja entender. Es que cuando uno empieza a aterrizar cada una de las etapas en tiempos, en costos, y dice digamos, como que uno plantea coherentemente en el marco del proyecto lo que el alcance, pues ambas partes, si es que están de acuerdo, asumen los roles en cuanto a inversión y a investigación. Entonces ahí el aprovechamiento y una de las ventajas que tiene la Universidad Cayetano Heredia es que no solamente trabaja con un pool de profesionales que han sido formados en Cayetano, sino que trabaja con muchos profesionales de fuera, y eso permite de que el bagaje científico sea aún más rico para poder proponer no solamente algo que quede a nivel de investigación, sino que escale a nivel piloto y que en una futura etapa también pueda ser escalable, como lo hacen otros países como Canadá y Australia. Ciertamente. Bueno, gracias por participar en este Muchas gracias. Foro de científicos relacionados con el ambiente. Gracias, muy amable. Bueno, ahora tenemos al ingeniero Hernán Zapata, que forma parte del equipo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Le vamos a preguntar, cuéntame, ¿cuál es tu rol en el equipo de la Cayetano Heredia? Me dedico a lo que es tratamiento, caracterización, análisis y muestreo básicamente de agua y también de suelo. Para que yo pueda hacer un tratamiento necesito justo los anteriores, empezando desde el muestreo. Ya lo dijo Brack, que fue el ministro de Ambiente, cuando le preguntaron en su momento qué opinaba de la contaminación del río Rímac, y él respondió que en realidad no sabía nada. Entonces cuando le preguntaron ¿cómo que no sabe la contaminación del río Rímac? Y él respondió: lo que pasa es que yo he enviado a analizar el agua del río Rímac a 3 a 5
laboratorios acreditados, y los 5 me han dado valores diferentes. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué? Y él respondió, lo que pasa es que muestrean como se les da la gana. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, recién en Perú, con el doctor Bauer, ya existe un instituto de la calidad del agua. En otros países, quienes dan las normas de agua, aire y suelo son los institutos de agua, de aire y de suelo, que debería tener todo país para dar sus leyes. Recién nosotros tenemos ahora el Instituto de la Calidad del Agua, y recién se va a comenzar a dar pues todo lo que es la normativa, la formación, porque sin eso, al final pues el tratamiento no puede existir, porque caracterizo mal, analizo mal, porque muestreo mal. Ciertamente. O sea que es muy importante la calidad del muestreo, porque también de vez en cuando hago yo análisis de agua para ver sino contenidos de los isótopos, ¿no? Y siempre nos dicen pues que hay que respetar un protocolo estricto para analizar, para tomar las muestras, ¿no? Ustedes, no es así nomás voy y tomo. Exacto. Hay que colocarlo en depósitos especiales, a veces echarle químicos especiales. Es toda una técnica, una ciencia, ¿no? Sí, por eso cuando, por ejemplo, usted analiza o entrena a los muchachos para tomar una muestra de agua de río, agua subterránea, agua superficial, agua de un lago, entonces, para cada uno hay una metodología. Exactamente. Si usted le explica a los muchachos y les hace entender la razón por la cual se toma la muestra a contracorriente, a favor de la corriente, a 30 centímetros, de esta manera, agregándole claro, por esta normativa, por este procedimiento y por esta razón. Tiene que comprender, no hacerlo, no se le parece aburrido, ¿no? Exacto, si no le parece algo como que esa es una receta, y por eso cualquiera dice, no, cualquiera puede muestrear, no es así, ¿no? No es así, ¿no? Y bueno, ¿qué muestras has analizado así últimamente? ¿Qué ríos? Bueno, ahora en el equipo estamos viendo la parte de compostaje, no tanto la parte de agua. Mi colega está viendo la parte de agua. ¿Compostaje? Sí, porque a pesar de que no se puede encontrar una cantidad abundante de información acerca de compost, tristemente, la información que usted puede encontrar en internet, en los videos, de 100 videos, 90 están mal, ¿no? Bueno, eso sí. Impresionante porque... O sea, tú te refieres al video de que están enseñando cosas. Están enseñando a hacer compost. ¿Por qué? Porque en realidad, a pesar de que existe bibliografía de hace medio siglo... O sea, que no hay que hacerle caso al internet. Es que en realidad el problema de ahora es de que no solamente el cualquiera se pone... Entonces... ahora, por ejemplo, en el campo que tenemos de Santa María, estamos viendo todo ese proceso de compostaje, porque hay un bono que da el Estado a las municipalidades. Entonces, toda municipalidad quiere hacer compost por el bono. Entonces, el problema es que... ¿Cómo? Entonces se encuentra pues alguien que le haga un simulacro y le hace el supuesto compost. Ya. Y el problema es que ya llegué a la cuota. Bueno, en realidad lo que ha hecho es tratar el residuo, pero que ha llegado a compost, no. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la segunda etapa de esto es, bueno, pues voy a utilizarlo para el suelo, y cuando eso ocurra, para la agricultura, podemos hablar de una desgracia total, porque en realidad ese compost, entre comillas, compost, literalmente malogra el suelo, consume oxígeno, mata a la planta. Dios. ¿Y todo por qué? Porque el procedimiento de compostaje no se respetó. Y vuelvo a repetirle, la documentación existe, la bibliografía existe, y hace más de medio siglo. Los alemanes, hay normas internacionales que están muy delimitadas, pero entonces no sé por qué en nuestro país cualquiera pues hace compost, cualquiera lo vende, YouTube. y encima por ejemplo no existe normativa. Recién ahora ya están haciendo la normativa para cuando salga. Entonces la pregunta es, cuando la normativa de compost salga, todos los que están haciendo compost van a patinar, porque ninguno va a estar dentro de la normativa, porque como la definición estricta no la cumple. Muy bien. Amigos, creo que es algo más preocupado que al inicio del caso de la contaminación. Es una tecnología, una ciencia muy compleja, y bueno, felicitamos pues a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que ha iniciado esto ya, qué sé yo, cerca de 30 años, que me acuerdo.
Para nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia.